En una tarde nubosa, caminaban por el campo cercano a su pueblo, el cura y el maestro de la escuela, enfrascados en una discusión acerca del origen de las especies. Así, mientras el maestro esgrimía la teoría darwinista de la evolución, el cura afirmaba que todos los seres habían sido creados por la divinidad. Cada uno, además, portaba con orgullo un voluminoso tomo de lujosa encuadernación. El del cura era el libro de su religión y el del maestro una enciclopedia de la suya, o sea, la ciencia oficial. Distraídos en su camino por la disputa, se cruzaron con una manada de 11 jabalíes, entre adultos y crías. Estas se asustaron y sus madres se enfurecieron buscando protegerlas, ante lo cual los dos vecinos se aprestaron a huir, arrojando los libros al suelo de manera instintiva, para correr y trepar a un árbol cercano, ya acosados por los animales. El árbol era un viejo y grande manzano, de ramas fuertes y accesibles, a las que pudieron subir y asirse los dos hombres, aún jóvenes y ágiles. Sin embargo, los jabalíes gruñían y se revolvían amenazantes debajo de ellos, sin mostrar intención de marcharse. Entonces, tras un relámpago y su trueno, comenzó a llover, primero un poco y luego copiosamente, de modo que los animales, ya pasada su furia inicial, terminaron marchándose. Todavía encaramados al manzano, los antes fríos adversarios se miraban aliviados, sintiendo humildad y aprecio mutuo después de la intensa experiencia compartida. Cuidadosamente acordaron la mejor manera de descender por las ahora resbaladizas ramas y, cuando al fin pusieron sus pies en la tierra sanos y salvos, se dieron un abrazo que se sintió auténtico y balsámico en sus corazones. Acto seguido, emprendieron juntos el regreso al pueblo. Atrás quedaron el viejo manzano, los jabalíes y, por cierto, los dos gruesos libros que, empapados y anegados por la lluvia, lucían ahora como dos revueltas pilas de papel mojado, que los jabalíes, durante el tumulto, habían pisoteado y esparcido sobre el terreno enfangado.